Bueno, entonces, veíamos nosotros, previo ya a empezar, esta cuestión de la carta aporte, pues básicamente aquellos que no son ajenos a esta cuestión de servicio de autotransporte, ya sea terrestre, marítimo, ferroviario o aéreo, pues tienen la obligación, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de agregar una carta, un tipo de contrato al transporte de mercancías. ¿Por qué? Ahí se fijarán los términos, las condiciones, todo lo que las partes, tanto el que transporta como el que contrata, se van a cumplir, como lo es cuántos kilómetros se van a recorrer, cuál va a ser el punto de salida, el punto de entrega, qué es lo que se va a entregar, en qué cantidad, qué es lo que se ampara, qué es lo que se está transportando y en qué se está transportando. Si a través de un camión, de un tráiler, de un remolque, también por ahí habla este complemento. Entonces, esta carta porte, por ahí lo define la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, lo define como este documento, si es un contrato, un título legal, llámese contrato, a través del cual el transportista y el expendedor o usuario contrata el servicio y como decíamos, ahí se van a establecer todas las condiciones, todas las cláusulas, o más bien los parámetros con los que se contrata dicho servicio, ¿no? En cuestión de ejecución y cumplimiento, ¿sí? A su vez, la Secretaría de, de Comunicaciones y Transporte señala que este documento amparará como tal la posesión y traslado de las mercancías. Es decir, como bien sabemos, dentro de la República Mexicana, y más adelante, si es que sale a colación, en el transporte de mercancías, tenemos que tener un documento, un sustento, mediante el cual pudiéramos decirle a alguna autoridad federal autoridad competente que la mercancía que estoy trasladando en mi vehículo o en algún vehículo de alguna empresa está en mi legal posesión, ¿no? Es decir, cuento con el soporte jurídico, el soporte documental, el cual yo le puedo decir a esa autoridad, repito, que lo estoy trasladando de manera legal. Es decir, no me lo robé, no se lo quité a nadie, y por lo tanto, ese documento, esa carta aporte, pudiera a mí ampararme para señalar a esta autoridad competente, repito, esta autoridad como tal federal, podríamos llamarla así, decirle, mira, si bien tengo una mercancía que pudiera ser no mía, sí está en mi legal posesión, ¿sí? Mira, me contrató tal empresa, me contrató tal persona física para que la llevara de un punto a otro, ¿sí? En este día, a tal fecha, y la voy a entregar en este lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diseñó un ejemplo de carta aporte, ¿no? Este documento, este contrato, y que también pudiera servir el CFDI, la factura que nosotros estamos emitiendo ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, por una parte legal, existe un modelo de carta aporte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ahí me da un modelo, ¿no? Este modelo existe, lo establece un tipo formato y por el otro lado me da la oportunidad a lo mejor yo emitir un comprobante fiscal que tenga los requisitos que me señala la carta aporte, ¿no? Por ahí, la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, pues ya señala, también define o trata de definir lo que es la carta aporte, ¿no? Como este título legal, repito, este contrato entre el remitente y la empresa, ¿no? En el cual se establecerán o se plasmarán lo que decían las partes para dicho transporte, ¿no? Y me señala que esta carta aporte o este documento tendrá que tener las condiciones o los requisitos que establezca el código correspondiente. Y si nosotros nos vamos al Código de Comercio, veremos cuáles son los requisitos que la carta aporte deben contener, ¿no? Por un lado, el nombre, apellido y domicilio del cargador, ¿no? Por otro lado, el nombre, apellido y domicilio del porteador, ¿no? En su caso, si ese pues el que va a trasladar el vehículo, perdón, si va a trasladar la mercancía, ¿sí? También de a quién va a entregarse la mercancía, ¿no? ¿Qué es lo que se está trasladando, ¿no? ¿Cuál es el valor de lo que se está trasladando? ¿En qué fecha se contrató este transporte de mercancías, ¿no? ¿En qué lugar se va a entregar? ¿Y en qué fecha o en qué plazo se va a entregar? En caso
como estoy viendo aquí, los que nos acompañan tienen un giro de autotransporte terrestre, pues saben ustedes que tienen que contratar un seguro, pues ahí también se plasmará algunas condiciones del seguro o de la indemnización correspondiente, ¿no? Entonces, vemos como una obligación legal trata de permear en el ámbito fiscal y es por eso que el SAT, ahorita hacemos aquí unos antecedentes, es por eso que el SAT en el 2012 insertó dentro del Código Fiscal de la Federación este artículo 29D, ¿no? Es un artículo técnico, es un artículo que nos señalaba qué requisitos deberán contener este CFDI o esta factura que pudiera ser el símil o hacer las veces de carta aporte, ¿no? Pero se derogó para 2014. Y en el 2014 se insertó en unas reglas que nosotros fiscalistas o contadores llamamos reglas misceláneas, resolución miscelánea. Ahí se insertó los requisitos que debía de tener este comprobante fiscal para poder acreditar el traslado y posesión de las mercancías. Entonces, recapitulando, tenemos una obligación legal derivado de la ley que ya comentábamos, ley de caminos, puentes y autotransporte, más el reglamento correspondiente. Tenemos esta obligación de que cuando voy a trasladar alguna mercancía, tengo que establecer o acompañar esa mercancía con una carta aporte, ¿no? Este contrato donde están las condiciones. Y es ahí donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudiera permitirme a mí que a través de un comprobante fiscal pudiera estar acreditando o cumpliendo esa obligación de la emisión de la carta aporte. ¿Sí? 2012, repito, se inserta en el Código Fiscal ese comprobante especial que se emitía para poder acreditar el traslado de las mercancías, la posesión y traslado de las mercancías. 2014 se deroga y es en ese mismo año donde se insertan en unas reglas de carácter administrativo, ¿no? Pues ya no está en la ley, está en la ley solamente, encontramos por ahí, en un textito de la ley, encontramos que el SAT publicará los requisitos que deberá de contener este comprobante fiscal sobre la carta aporte o el comprobante que acredite el tratado de las mercancías. Entonces lo sacan de ley, lo emiten en unas reglas administrativas y es por eso que a partir de 2014 estábamos nosotros en la obligación, si así lo queremos ver, estábamos nosotros en la obligación de emitir un comprobante impreso en ceros, es decir, no teníamos cantidad, y con el RFC al público en general, ¿no? Emitíamos nosotros nuestro comprobante, con ese acreditábamos el legal traslado y posesión de las mercancías, y con ese era más que suficiente para poder acreditar, repito, la posesión y traslado de estas mercancías, ¿no? A partir de 2021, en esta reforma que sufren estas reglas, que repito, de carácter administrativo, se inserta ya la obligación de emitir un complemento a esta factura, ¿no? Nosotros entendemos como complemento, ¿qué cuestión? Tenemos un CFDI, ya a ese CFDI le puedo insertar información que la autoridad le llama complemento, ¿no? Complemento de carta aporte, así lo señala la autoridad. Este complemento de carta aporte va adherido, si lo queremos ver de manera informática, va adherido al CFDI que se emita, y ahorita vamos a ver qué tipo de CFDI va a ser el que se emita, pero vamos a suponer que tenemos una factura, aquí como lo vemos en pantalla, tenemos una factura, ya esa factura digital, porque ya recordemos todo es digital, a esa factura digital es a la que se le va a adherir el complemento de carta aporte, ¿no? Este complemento de carta aporte, pues a grandes rasgos nos dirá pues que se trasladará mercancía, quién es la que la traslada, a qué parte, a qué lugar, en qué término, en qué plazo, ¿no? Qué es lo que se está trasladando, el valor de la mercancía que se está trasladando y todo un sinfín de requisitos, ¿no? Más aún si es un de transporte federal, marítimo, aéreo y ferroviario, ¿no? Entonces, si nosotros somos o estamos obligados a, pues no obligados, si nuestra actividad es prestar el servicio de transporte de mercancía, pues tenemos que prestar principal atención para cumplir este requisito, ¿sí? Se planteaba ahí en las noticias en la semana pasada que este complemento como tal surgió a raíz de todo lo que tiene que ver con el huachicol en cuestión de combustibles,
que se trata de mitigar un poco el huachicol con esta obligación del complemento, ¿no? Pero como tal, la disposición no viene en ese sentido, solamente para combustible, sino todo aquel que transporte mercancías o que preste el servicio de transporte de mercancías, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es la cuestión del comprobante. Algunas fechas que tendríamos que estar observando ustedes, o en su caso, su asesor fiscal, es, mira, se publica el complemento, me dice la regla, si por ahí la queremos apuntar, o va a estar en el video que le vamos a mandar posteriormente de esta sesión. En la regla 2.79 se encuentra que el SAT va a publicar en su página de internet este complemento, y a partir de ahí, me señala también otra disposición, a partir de ahí va a entrar en vigor, según lo marque la disposición legal, ¿no? Pero las fechas que nos importan, más allá del ámbito técnico o del ámbito que le importa a su asesor fiscal, vemos que el 1 de mayo pasado, el SAT publicó en su página de internet el complemento. ¿Sí? El complemento lo publica, publica la estructura informática que debe llevar para que todos los proveedores de facturación pudieran adecuar sus sistemas, ¿sí? Para que vean toda esa estructura informática, que a lo mejor nos perdemos en eso, pero el complemento ya se publicó el 1 de mayo de 2021. A partir de ahí me señala una disposición que ¿cuándo va a estar en vigor este complemento? Bueno, a los 30 días, va a estar en vigor el 1 de junio de 2021. Es decir, ahorita estamos en como en un lapso para que nosotros empecemos a adecuar nuestros sistemas, adecuar el sistema con nuestro proveedor de facturación, los sistemas internos, porque el 1 de junio oficialmente entra en vigor este complemento, ¿sí? Pero a raíz de ahí nos señala que el complemento será obligatorio, porque lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque me señalaba las reglas estas que se emitieron en diciembre, que el complemento, una vez publicado en la página del SAT, será obligatorio a los 30 días siguientes naturales, es decir, el 1 de julio. Sin embargo, el 3 de mayo pasado, se publica otra facilidad y nos vamos que el complemento será obligatorio hasta el 30 de octubre de 2021. Sí, aquí corrijo, son 120 días naturales, ¿sí? Siguientes. Es decir, el complemento se publica el 1 de mayo, entra en vigor el 1 de junio, y a partir de ahí cuento 120 días para que esta disposición sea obligatoria para mí. Dentro de estos 120 días, es decir, del 1 de junio al 30 de octubre, podrá ser opcional que usted incorpore este complemento de pago a los FDIs correspondientes. ¿Sí? Entonces, repito las fechas: se publica el complemento el 1 de mayo, entra en vigor el complemento el 1 de junio, se supondría que sería obligatorio para los contribuyentes el 1 de julio, pero por una disposición del 3 de mayo, encontramos que a partir de la entrada en vigor de este complemento, que es el 1 de junio, encontramos 120 días naturales, y la obligación como tal es a partir del 30 de octubre. ¿Sí? Puede ser que en el transcurso de lo que sucede aquí hasta el 30 de octubre se prorrogue para el siguiente año, pero eso no estamos seguros, ¿no? Es una simple suposición personal de un servidor, pero vaya previendo esta cuestión. Repito, a partir del 1 de junio y hasta el 30 de octubre, que son los 120 días naturales, tendremos la opción de poder incorporar o no este complemento de carta aporte a nuestros FDIs. Y estos FDIs se emitirán en dos formas. Recuerde ahí que al momento de llenar, déjeme quitar ese título para que usted lo tenga, tipos de CFDIs que se pueden emitir. Recuerde que al momento de llenar nuestro CFDI encontramos los tipos de CFDI. Está el de ingreso, egreso, nómina, pago. Y está un tipo de CFDI que muchas veces no le prestábamos atención, pero es un CFDI de traslado, ¿no? Entonces tenemos el CFDI de ingreso, es decir, yo presto un servicio enajeno a algún bien, y en la enajenación de ese bien, vamos a decir, en madera, enajeno el bien,
y para yo pues hacerle llegar la madera a mi cliente, pues también le presto el servicio de fletes o el servicio de transporte, pues tengo que emitir un CFDI de ingreso y a través de ese CFDI de ingreso tengo que incorporar el complemento de carta porte. ¿Sí? Ese es un tipo de CFDI, pero puede ser que yo solamente sea intermediario entre dos agentes que compran, que yo solamente preste el servicio de transporte de mercancías, es decir, que no enajene nada, pues tendrá que estar emitiendo yo un CFDI de traslado al cual estaría incorporando el complemento de carta aporte, ¿sí? Como lo hemos hecho en años pasados con el valor cero, como aquí lo dice, con la clave genérica para el público en general, ¿sí? Y en la descripción pues será el traslado de mercancías, ¿sí? Entonces, esos dos FDI son los que estaría obligado a emitir, ya sea que solamente preste el servicio de traslado de mercancías o dentro de toda mi actividad preste el servicio por alguna enajenación de algún producto que yo esté realizando. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que señala el nuevo complemento de pago. Como tal, podemos decir, decir nuevo, pero, repito, ya veníamos desde el 2000, el antecedente más próximo de 2012, teníamos insertado esta porción que me obligaba a, de materia fiscal, tener un comprobante que aparara mi carta aporte.